Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo celdas galvánicas. Veremos la parte conceptual, como también estaremos analizando la pila de Daniels, en la cual tenemos que graficar el diagrama de celdas y luego poder calcular el potencial estándar de celda. Bien, jóvenes, empecemos con la parte conceptual. Las celdas galvánicas son dispositivos en los que a partir del desarrollo de reacciones de óxido-reducción se genera de manera espontánea un flujo de electrones, es decir, corriente eléctrica. Lo que nosotros vamos a generar a partir de una reacción de óxido-reducción es corriente continua. Esto es muy importante. En esta celda los electrones se transfieren en forma directa del ánodo al cátodo por medio de un conductor externo. Están conectadas entre sí a través de un puente salino. Entonces, jóvenes, acá tenemos dos semiceldas. Estas dos semiceldas están conectadas mediante un tubo en forma de U denominado puente salino. Este puente salino tiene una función muy importante, entonces la cual vamos a describir ahora. Entonces, jóvenes, el puente salino permite el contacto eléctrico entre las dos semiceldas de modo que se cierra el circuito. Mantiene la neutralidad eléctrica de las semiceldas al dejar fluir iones a través de sus masas. Además, en su interior contiene una solución saturada de cloruro de potasio, de nitrato de amonio. Generalmente, estos son mezclados con una solución de agar al 5% en más. Muy bien, jóvenes, una vez visto la parte teórica, vayamos a ver la pila de Daniel. Jóvenes, acá tenemos dos semiceldas. La primera semicelda vamos a tener una barra de zinc y la segunda semicelda tiene una barra de cobre. Ambas van a estar unidas mediante un puente salino. Ahora, se está utilizando como electrolitos al sulfato de zinc 1 molar y al sulfato de cobre 1 molar. Los electrodos de zinc y de cobre se utilizan porque la capacidad que tiene el cobre para reducirse es mayor a la del zinc. Por lo tanto, el zinc se va a oxidar, es decir, pierde electrones, y el cobre se va a reducir, quiere decir que gana electrones. Entonces, al momento de conectarlo en serie, el zinc va a perder electrones. Estos electrones van a viajar ¿de dónde? Del ánodo hacia el cátodo. Como en este electrodo están partiendo los electrones, por convención química, al ánodo se le asigna el signo negativo y al cátodo se le está asignando el positivo. Pero en el ánodo continúa ocurriendo la oxidación y en el cátodo continúa ocurriendo la reducción. Entonces, jóvenes, el zinc está perdiendo electrones. Estos electrones son transportados a través de un cable conductor y llegan al cobre. En la semicelda de sulfato cúprico vamos a encontrar que el sulfato cúprico se va a formar en sus iones iniciales, es decir, en cobre más 2 y el ion sulfato. Listo. Entonces, el cobre que se va a acumular en esta semicelda se va a unir a este electrodo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que aquí hay carga negativa, se va a donar electrones y el cobre queda adherido a esta barra. Se va a formar cobre en gran cantidad, mientras que en la otra barra el zinc pierde electrones y a la vez se está liberando de la barra. Es decir, en el ánodo se consume la barra de zinc, va desapareciendo poco a poco. Vamos a encontrar dos cosas acá. En la semicelda que tiene como electrolito al sulfato de zinc, vamos a encontrar gran cantidad de zinc. Y por el otro lado, vamos a encontrar gran cantidad del ion sulfato. ¿Quién lo va a neutralizar? El puente salino. El puente salino puede estar formado de cloruro de potasio. Entonces, el cloruro de potasio va a romper sus enlaces y el cloro viaja a través de este puente y se une al zinc, formando el cloruro de zinc. De ese modo, se va a reducir el exceso de zinc que va a estar en esta semicelda. Y por el otro lado, el potasio se une al ion sulfato, formando el sulfato de potasio. De este modo también en esta semicelda se va a reducir la cantidad de iones de sulfato. Entonces, por un lado se consume el zinc y por el otro lado estamos formando gran cantidad de cobre. Ahora, jóvenes, como habíamos mencionado, en el ánodo ocurre la oxidación, la pérdida de electrones del zinc, y por el otro lado, en el cátodo, ocurre la reducción. ¿Ya? Y entonces, esa ecuación lo vamos a ver acá. Aquí está el zinc.
la barra de zinc que estaba en estado sólido, al perder sus 2 electrones, queda en estado acuoso y acaba una representación que pierde sus 2 electrones. Por el otro lado, el ion cobre más 2 gana 2 electrones y se une a la barra, se adhiere, ¿ya? Y forma el cobre sólido. Y ahora, jóvenes, ¿cómo representamos eso? Para eso está el diagrama de celda. El diagrama de celda primero se pone 2 barritas en el centro que va a representar al puente salino. Listo. Entonces, en el ánodo ocurre esta reacción. Primero, el zinc que estaba en estado sólido cambia a zinc acuoso, perdiendo sus 2 electrones. En cambio, en la otra semicelda que ocurre la reducción, el ion cúprico gana sus 2 electrones y se transforma en cobre sólido. Esto es lo que ocurre y esta es la representación de la semicelda. Vamos a poner la transformación que ocurre en el ánodo y en el otro la transformación que ocurre en el cátodo. Entonces, jóvenes, vamos a tener tanto en el ánodo como en el cátodo una fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz, también denominado potencial de estándar de celda, la cual se mide con un voltímetro. ¿Cómo vamos a calcular nosotros? Este potencial estándar de celda se calcula como el potencial estándar de celda es igual al potencial estándar de la oxidación más el potencial estándar de la reducción. Quiere decir que si nosotros medimos este potencial donde ocurre la oxidación y le sumamos el potencial estándar de la reducción, vamos a tener un valor que viene a ser el potencial estándar de la celda. Ahora, jóvenes, a nosotros nos van a dar generalmente en los problemas el potencial de reducción, ya sea del ánodo o del cátodo, o nos van a dar los dos datos, ¿ya? Pero nosotros necesitamos, para calcular el potencial estándar de celda, los dos, el de oxidación y el de reducción. El de oxidación que ocurre en el ánodo y el de reducción que ocurre en el cátodo. Entonces, jóvenes, ya nosotros nos dan solamente el potencial estándar de reducción, pero queremos identificar su potencial estándar de oxidación, fácil. Vamos a copiar el mismo número, pero le vamos a cambiar el signo, nada más. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, pero cambiado de signo. Por ejemplo, en la reducción del potasio estamos viendo que está ganando un electrón para quedarse potasio neutro, ¿no? Esto es en la reducción. En cambio, en la oxidación, este potasio va a perder electrones. Entonces, el sentido de la flechita sería el contrario. Por lo tanto, este valor cambia. ¿De jóvenes? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos el hierro. El hierro tiene su potencial de reducción igual a menos 44 voltios. Pero sin una reacción química, nosotros comprobamos que el hierro es el que se oxida. Entonces, para determinar su potencial estándar de oxidación, este potencial estándar de oxidación es lo mismo, pero con signo cambiado. Sería más 0,44 voltios. Igualito para el mercurio. Si nosotros en la reacción química comprobamos que el mercurio se está oxidando, pero nos dan de dato su potencial estándar de reducción, fácil, para calcular su potencial estándar de oxidación, vamos a copiar el mismo valor, 0,79 voltios, pero le vamos a cambiar el signo. Muy bien, jóvenes, entonces el día de hoy hemos visto la parte teórica de celdas galvánicas. Entonces, jóvenes, lo que viene a continuación es la parte práctica. Muy bien, jóvenes, esperemos que la exposición haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.